partir de aquí se pueden entender realidades análogas, incluso en el orden natural. Muchas de las observaciones que aquí hace San Juan de la Cruz respecto al crecimiento sobrenatural tienen una repercusión natural e incluso son válidas fuera del sentido pleno que se da en el crecimiento por la gracia de Dios. Habíamos llegado al punto de distinguir las tres vías de la vida espiritual: purgativa, iluminativa, unitiva, que corresponde al estado de principiantes, aprovechantes y perfectos. Hay que subrayar una característica muy importante respecto del estado de principiantes, que corresponde a el contacto mayor con la actividad psicológica y psicoterapéutica en el sentido contemporáneo, porque la mayor parte de los problemas psíquicos que dan lugar a la intervención de los psicólogos en el sentido contemporáneo se sitúan, cuando se trata de personas cristianas, en esta etapa. Recordemos que se trata de personas que tienen efectivamente vida espiritual, que están en gracia de Dios y tienen un cierto impulso hacia el desarrollo. No son personas que van y vienen del estado de gracia al pecado, etcétera, porque eso no corresponde a la condición propia de los principiantes, sino que es un estado anterior que requiere conversión. Entonces, los principiantes no se identifican con la condición normal de los cristianos en el sentido actual del término, en el sentido pastoral, etc. Se trata aquí de las personas, sean religiosas, laicas, consagrados, casados, etc., que tienen verdadera vida espiritual estable. Bueno, estas personas tienen una configuración mental cuyo centro está indicado aquí por San Juan de la Cruz en la referencia a la meditación. Los principiantes son los que meditan y los que meditan son principiantes. O sea, la evolución espiritual es hacia una forma superior de uso de la inteligencia y en conexión con esta de las otras potencias humanas que, siguiendo la tradición, San Juan de la Cruz denomina contemplación. Se distingue entonces meditación de contemplación. Por meditación se entiende una aplicación compleja de las potencias humanas a un objeto espiritual sobrenatural. Principalmente la realidad divina y después los misterios de la encarnación del Verbo, la vida de Cristo y las verdades evangélicas que se refieren a la conducta humana. Todo eso puede ser objeto de meditación, en el sentido en que, por ejemplo, San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales habla de ciertos modos de oración para prepararse al núcleo de los ejercicios, que está en la primera, segunda, tercera, cuarta semana. Hay una composición del lugar, hay oraciones, etcétera. Son actos complejos. Propiamente hablando, los ejercicios espirituales no son un método de oración, son un método de decisión que también corresponde a la etapa de los principiantes en su sentido principal. Después de San Ignacio de Loyola, crecientemente en la modernidad, especialmente en la orden de los jesuitas, se fue desarrollando una especie de método de oración sobre la base de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que corresponde a la meditación. Lo que hoy entendemos por meditación es un conjunto de actos espirituales que bien se puede denominar ejercicios espirituales. Ejercicios espirituales es un término genérico en la época de San Ignacio. Había muchas formas de ejercicios espirituales. Por ejemplo, los cartujos hablaban de ejercicios espirituales, o Cisneros, el cardenal Cisneros, tiene un libro que se llama Ejercitatorio Espiritual. Entonces,
significa actos complejos referidos a la vida espiritual. Entonces, modernamente, con la tendencia abstractiva que caracteriza toda la época moderna, que es una época racional de organización en todos los órdenes, externo, en el orden de la vida filosófica, se desarrolla el racionalismo, etc. Todo esto tiende a sistematizarse en la vida espiritual. Entonces, se desarrolla un método que resulta cada vez más rígido, por decir así. En la época de San Juan de la Cruz, la meditación no estaba tan sistematizada como en los tiempos posteriores. Sin embargo, ya San Juan de la Cruz entiende que este tipo de ejercicio espiritual complejo no corresponde a la plenitud de la vida espiritual y especialmente a la plenitud de la oración que se da en la contemplación. Por eso tiene mucho cuidado en advertir que la meditación corresponde al estado de principiantes. O sea, mientras hay meditación, no hay todavía un progreso espiritual sustancial. Este progreso se da en la contemplación. Más aún, como manifiesta muchas veces en sus obras, la meditación puede ser un impedimento para el progreso espiritual. O sea, cuando la meditación se prolonga indebidamente, o sea, de manera desconectada con la acción de la gracia en la persona de la cual se trata, se produce una especie de conflicto interior entre la forma real en que se ejercita la oración y también los otros actos externos que están conectados con la oración y la acción de la gracia substancial que va desde adentro hacia afuera, que es infundida en el corazón del alma, en la sustancia del alma y que de ahí brota hacia las potencias. Esa conflictualidad puede derivar en situaciones peligrosas y tiene también repercusiones no solo psíquicas, hoy diríamos psicológicas, estudiadas desde el punto de vista del análisis de la conducta en la mente humana, sino que tiene también repercusiones que hoy denominaríamos psiquiátricas o médicas. O sea, en efecto, dice San Juan de la Cruz que a los que intentan meditar cuando no pueden meditar les duele la cabeza y a veces también el estómago. Entonces, él considera la totalidad de la estructura de la conducta personal, espiritual, suscitada por la gracia, como es lógico, justo a partir del centro, que es la oración, que debe transformarse de la misma manera que se transforma toda la conducta a partir de la infusión de la gracia. Como hemos dicho ayer, no se trata de un modelo horizontal de crecimiento, sino de un modelo de crecimiento vertical y en profundidad. O sea, no es un crecimiento por adición, por agregarse nuevos ejercicios o nuevas formas de operación, sino que es un crecimiento por intensificación, que es lo propio de la vida espiritual. Como dice San Agustín y lo retoma Santo Tomás, la cantidad que hay en el orden espiritual no es la cantidad que hay en el orden físico, es una cantidad intensiva. Intensiva también es un símbolo, porque evidentemente la intensidad corresponde a las fuerzas físicas, pero no podemos hacer otra cosa que utilizar símbolos para hablar de lo que supera la materia. Entonces, en el orden espiritual hay una transformación que tiene un núcleo que es el cambio del modo de oración. Este cambio del modo de oración no es fruto del esfuerzo humano, como no es fruto del esfuerzo humano el pasaje de la vía purgativa a la vía iluminativa y después a la vía unitiva. Eso es fruto de la infusión de la gracia.
Es uno de los problemas fundamentales que, por ejemplo, el padre Arintero en su obra sobre la verdadera mística tradicional ve en la concepción espiritual de la modernidad, que es como el núcleo de los problemas modernos. Cuando hay problemas espirituales, después hay problemas filosóficos, hay problemas políticos, y hay problemas comunitarios, hay problemas sociales y finalmente hay problemas físicos. Porque la persona es constituida radicalmente por su forma, que es el alma espiritual. O sea, el ser es dado por el alma. Entonces, lo que pasa en el alma configura todo el ser. Y lo mismo debe decirse en el orden operativo. La operación humana, que es una operación total finalmente, porque refleja a la persona y sigue a la persona, esta operación tiene su aspecto determinante en lo formal, que es el acto intelectivo y el acto volitivo. Ahora, es aquí justamente donde radica el ser y la operación de la gracia. Por eso, finalmente, el modo como llega la gracia y cómo, por otra parte, se recibe la gracia, influye sobre toda la persona en su ser y en su operar. Incluso, finalmente, en los aspectos externos, en los aspectos de la conducta exterior, sea individual como social. Veamos entonces cómo es la condición de los principiantes. Estos principiantes tienen verdaderos defectos que son perceptibles, sea por parte del propio sujeto, aunque no siempre es capaz de hacerlo, de percibir sus propios defectos, sea por parte de los demás. Son defectos visibles. Por eso los principiantes, sobre todo en la época moderna, en que no se conocen bien los niveles epistemológicos, la interacción entre el estudio de las los diversos niveles de la constitución de la persona. Por eso los principiantes son candidatos a la terapia psicológica, como normalmente sucede. Ahora es algo muy difundido. Hemos recordado los textos del Magisterio de la Iglesia. Antes la Iglesia tuvo que emanar documentos para decir que, bueno, que para ir a la psicoterapia había que pedir permiso al ordinario. Ahora hizo documentos al revés, prohibiéndole a los ordinarios que manden a la gente a la psicoterapia si no quieren. Bueno, ¿por qué? Porque se difundió tanto que el abuso se da en el sentido contrario. O sea, no por parte de los interesados, sino por parte de de aquellos que intentan someter a los demás a este tipo de análisis. Entonces, los principiantes tienen defectos reales, perceptibles, sea de modo individual como de modo comunitario. En una comunidad, por ejemplo en una comunidad religiosa o de vida consagrada, lo mismo en un matrimonio, se nota si un sujeto es principiante en la vida espiritual. Se nota porque hay una cierta conflictualidad externa. El problema es no identificar esta conflictualidad, este problema, con una desviación psíquica fundamental. Porque la manifestación de estos síntomas de inadecuación puede ser saludable, no siempre tiene un sentido negativo. Puede significar, y muchas veces es así, que hay efectivamente vida personal. Cuando no hay vida personal, no hay ningún conflicto, hay una condición de adormecimiento en una especie de forma de vida paralítica. Cuando hay vida aparecen las faltas de adecuación eventuales, que no son faltas de adecuación sustanciales, como es el caso de los que no tienen vida espiritual,
de los que no tienen la vida de la gracia. Para mostrar la necesidad de la gracia, San Juan de la Cruz hace un camino paralelo al de Santo Tomás. En la Suma Teológica había mostrado cómo es necesaria la gracia para cumplir el orden natural, elemental. Esto se refiere a la justificación del pecador. O sea, la persona humana sin la gracia no puede cumplir plenamente el orden natural. Aquí estamos en un nivel superior pero análogo. La persona con la gracia puede superar las dificultades que son universales porque constituyen la consecuencia del pecado original y la pena del pecado original. La concupiscencia que permanece después del pecado original, o la inclinación al pecado, si se quiere más precisamente, es una consecuencia y una pena del pecado original. Aunque la pena principal está perdonada, o sea, por la gracia se elimina la pena eterna, que es la privación de la visión de Dios, sin embargo, permanece una pena temporal, como sucede también en los pecados mortales que son perdonados a un individuo, es perdonada la pena eterna, pero subsiste una cierta pena temporal que debe ser cumplida por la penitencia o por las dificultades de la vida, etcétera, por una purificación o si no en el purgatorio. Aquí sucede algo semejante. La persona tiene una inclinación al pecado que es estructural, o sea, los principiantes tienen todos defectos, no algunos sí y otros no. Todos tienen defectos, aunque hay situaciones diferentes. En algunos se manifiestan más los defectos. Por ejemplo, en una persona convertida que hizo muchos pecados antes de tener la gracia, subsisten mayores dificultades que en una persona que fue creciendo de manera homogénea desde el principio en la vida de la gracia. En una persona que está llamada a una vida espiritual más perfecta, por su vocación sobrenatural, puede haber una situación más traumática en cuanto a la superación de los defectos. Estos defectos pueden aparecer de una manera más visible y pueden implicar una lucha espiritual superior. Son todos principios tomados de la teología espiritual de San Juan de la Cruz, de la cual nos podemos ocupar solo brevemente. Veamos cómo describe San Juan de la Cruz los defectos de los principiantes. Después de saber que el alma, después de que determinadamente se convierte a servir a Dios, ordinariamente la va Dios criando en espíritu y regalando al modo de la amorosa madre, que la amorosa madre hace al niño tierno, al cual al calor de sus pechos le calienta y con leche sabrosa y manjar blando y dulce le cría, y en sus brazos le trae y le regala. Pero a medida que va creciendo, le va la madre quitando el regalo y escondiendo el tierno amor, pone el amargo acíbar en el dulce pecho y abajándole de los brazos le hace andar por su pie, porque perdiendo las propiedades de niño, se dé a cosas más grandes y substanciales. La amorosa madre de la gracia de Dios, luego que por nuevo calor y hervor de servir a Dios reengendra al alma, eso mismo hace con ella. Porque le hace hallar dulce y sabrosa la leche espiritual sin algún trabajo suyo en todas las cosas de Dios y en los ejercicios espirituales gran gusto. Porque le da Dios aquí su pecho de amor tierno, bien así como a niño tierno. La gracia es como una madre, Dios es como una madre que va criando al niño dulcemente.
Es interesante que aquí aparece la expresión ejercicios espirituales. Esta persona principiante realiza con amor dulce los ejercicios espirituales. Con gusto. Pero es aquí que viene la noche oscura de repente, porque las cosas divinas vienen de repente en cuanto reflejan la eternidad de Dios y el ser substancial de Dios. Por eso no hay un desarrollo temporal. La noche oscura es rayo de tiniebla, viene de repente. La expresión rayo es simbólica de esta condición instantánea. La justificación del pecador en la prima secunde de la suma también es explicada de manera instantánea. O sea, antes era pecador, después es justo, no hay un proceso intermedio. Porque es una donación de ser, la gracia es ser. Sucede lo mismo que en la creación, en el orden natural. En la creación no hay un proceso, porque no hay nada que cambie, nada que se transforme, no hay nada. El ser es dado totalmente por Dios. Por eso la creación es instantánea. De repente no hay nada, de repente hay algo que es el ser, producido por Dios. Así sucede con la gracia y con cada grado de crecimiento espiritual que está constituido fundamentalmente por la donación de la gracia. La evolución se da eventualmente en el uso de la gracia, usando la palabra de San Agustín justamente, el uso, el gozo de la gracia, pero el crecimiento se da instantáneamente, porque es ser divino que viene infundido por modo de participación. Veamos la descripción que hace de la vida de los principiantes y la podemos comparar con la condición de los cristianos en la actualidad. Por tanto, su deleite haya pasarse grandes ratos en oración y por ventura las noches enteras. Sus gustos son las penitencias, sus contentos los ayunos y sus consuelos usar de los sacramentos y comunicar en las cosas divinas. Bueno, estos son los principiantes, ¿no? No está hablando de la condición normal de un cristiano moderno que apenas recibe los sacramentos y alguna vez tiene algún momento de oración y no hace nada de penitencia y no tiene nada de verdadero ejercicio espiritual. Sin embargo, estos principiantes realizan los ejercicios espirituales de manera imperfecta, defectuosa, las cuales cosas, aunque con grande eficacia y porfía asisten a ellas y las usan y tratan con grande cuidado los espirituales, hablando espiritualmente, comúnmente se hallan muy flaca e imperfectamente en ellas. Porque como son movidos a estas cosas y ejercicios espirituales por el consuelo y gusto que así hallan, y como también ellos no están habilitados por ejercicios de fuerte lucha en las virtudes, acerca de estas sus obras espirituales tienen muchas faltas e imperfecciones. Porque al fin cada uno obra conforme al hábito de perfección que tiene. O sea, si realizan algún acto perfecto es porque tienen un don del Espíritu Santo, como está siempre en todos los que tienen la gracia, y ese don permite ir más allá de la condición habitual. Pero cuando no obran de una manera especial movidos por el Espíritu Santo, o sea, en las operaciones habituales, son imperfectos. Que son las operaciones que se realizan en la vida corriente cuando hay muchos estímulos y muchas ocasiones de combate espiritual. Cuanto más estímulos hay, más se manifiesta la imperfección. Por eso, algunas personas que en ciertas circunstancias de la vida espiritual reaccionan bien, cuando cambian las circunstancias,
aunque en ellos no haya un cambio sustancial, reaccionan mal o defectuosamente o entran en crisis, etc. Porque lo que interesa es el hábito que está. Los hábitos son proporcionados a ciertas configuraciones psíquicas y a ciertas circunstancias externas. Cuando cambian esas circunstancias externas o la configuración psíquica interior, puede haber una inadecuación. Por eso, volviendo a Santo Tomás en la Prima Secunda, él dice que es necesario recibir siempre nuevas gracias. Con la gracia anterior no es suficiente. Por eso es tan importante el crecimiento espiritual, porque aunque no cambie la persona, cambia el mundo externo. Entonces, la reacción de la persona, según la gracia que ya posee, puede no ser suficiente para nuevas circunstancias, nuevos estímulos, nuevas luchas espirituales. Entonces, es necesario que haya un crecimiento continuo. Ahora, ¿cómo se da este crecimiento continuo? Ya dijimos que no se da por adición, más bien la adición de obras en un cierto punto comienza a ser contraproducente. Todos los autores espirituales dicen que uno de los problemas fundamentales en la vida espiritual es la multiplicación de actividades. Eso es universal. Todos los grandes autores, sea santos, sea autores espirituales, lo constatan unánimemente. Porque la multiplicación externa de actos no siempre es proporcionada a la condición habitual de la vida interior. Dice todavía, al fin cada uno obra conforme al hábito de perfección que tiene, y como estos no han tenido lugar de adquirir los hábitos fuertes, de necesidad han de obrar como flacos niños flacamente. Para ver entonces la necesidad que tienen de crecer espiritualmente, o sea, de entrar en la noche oscura por la infusión de una gracia que supera su condición habitual actual, muestra las imperfecciones que tienen. Primero, por la soberbia que es el primer vicio capital, que coincide con el orgullo del cual hablaba Alfred Adler. O sea, incluso desde el punto de vista externo, sin una consideración teológica, se puede constatar que la persona imperfecta en su conducta psíquica, no solo respecto de sí, sino de los demás, es una persona que se pone al centro, aunque todavía no sea una persona muy elaborada desde el punto de vista intelectual, se pone al centro según su imagen, lo cual es fuente de muchos mecanismos, para usar una metáfora inadecuada, en la vida psíquica, mecanismos neuróticos. Como estos principiantes se sienten tan fervorosos y diligentes en las cosas espirituales y ejercicios devotos, de esta propiedad, aunque es verdad que las cosas santas de suyo humillan, por su imperfección les nace muchas veces cierto ramo de soberbia oculta. Esta expresión es interesante porque indica lo que modernamente se designa como inconsciente. Aquí San Juan de la Cruz está hablando del inconsciente. Santo Tomás también en la Suma de Teología habla del inconsciente, en la Prima Secunda, en los textos que citamos, cuando dice que una persona no puede siempre hacer actos buenos cuando no tiene la gracia, porque finalmente obra según un fin preconcebido. Un fin preconcebido quiere decir un fin inconsciente. Cuando hay que obrar de repente, le sale la inclinación mala que tiene, que es hacia un fin indebido. Esto es también inconsciente. Inconsciente es lo que no se conoce de sí. El desarrollo en la vida espiritual perfecta es siempre un crecimiento en la conciencia. O sea, cuanto más se entiende, más se entiende que se entiende, tanto más se conoce el alma a sí misma, etc. El crecimiento en la conciencia es inseparable del crecimiento intelectual y finalmente espiritual.
Entonces, estos principiantes tienen soberbia oculta, de donde vienen a tener alguna satisfacción de sus obras y de sí mismos. O sea, construyen una falsa imagen de sí y una falsa satisfacción, que es un apego a esta propia imagen. Y de aquí también les nace cierta gana algo vana y a veces muy vana de hablar cosas espirituales delante de otros y aún a veces de enseñarlas más que de aprenderlas. Y condenan en su corazón a otros cuando no los ven con la manera de devoción que ellos querrían. Y aún a veces lo dicen de palabra, pareciéndose en esto al fariseo, que se jactaba alabando a Dios sobre las obras que hacía y despreciando al publicano. Bueno, esta es la primera forma de soberbia espiritual, es construir una imagen de sí despreciando a los demás, que es un mecanismo neurótico, como diría Adler. Pero lo específico de la descripción de San Juan de la Cruz es que está aplicado a la vida espiritual, es decir, a la oración, al apostolado. Un individuo, una comunidad imperfecta desarrolla esta forma de soberbia que es propia de los principiantes, o sea, despreciar a los demás y pretender siempre enseñar y nunca aprender. Lo peor, más allá de esta actitud de enseñar, que siempre externa y superficial, es la condena del corazón, o sea, condenando en el corazón a los demás. De aquí nacen las incomprensiones, divisiones en la iglesia, en los distintos ámbitos, en las parroquias, en las congregaciones, en los conventos y también en las familias, naturalmente. Incluso en una familia cristiana puede nacer esta forma de conflicto que no se puede resolver sino con un fuerte crecimiento en la vida espiritual. No se puede resolver con métodos psicológicos naturales porque la raíz no es natural. No es natural porque es antinatural, es el pecado que todavía subsiste, permanece en sus consecuencias y no se puede resolver sino por la gracia. Aunque tiene manifestaciones naturales, porque las palabras son naturales, los gestos, los desprecios externos son naturales, ¿no? Pero todavía suceden fenómenos más profundos porque dice que a las personas fervorosas en la vida espiritual el demonio les acrecienta el fervor. O sea, al demonio le interesa que haya mucho fervor sensible. A estos muchas veces los acrecienta el demonio el fervor y gana de hacer estas y otras obras, porque les vaya creciendo la soberbia y presunción. Por ejemplo, obras de apostolado externo. El fervor de hacer estas obras de apostolado externo o de hacer ciertas formas de oración o de diálogo o de comunidad, etcétera, puede venir del demonio. Porque sabe muy bien el demonio que todas estas obras y virtudes que obran no solamente no les valen nada, más antes se les vuelven en vicio. Entonces el demonio los ayuda a tener éxito, por ejemplo, en cierto tipo de operación externa o en cierto tipo de oración. Y a tanto mal suelen llegar algunos de estos que no querrían que pareciese bueno otro, sino ellos. Y así con la obra y palabra, cuando se ofrece, les condenan y detraen, mirando la motica en el ojo de su hermano y no considerando la viga que está en el suyo. Cuelan el mosquito ajeno y tráganse su camello. A veces, cuando sus maestros espirituales, como son confesores y prelados, no les aprueban su espíritu y modo de proceder, porque tienen gana que estimen y alaben sus cosas, juzgan que no los entienden el espíritu, o que ellos no son espirituales, pues no aprueban aquello y condescienden con ello. Y así luego desean y procuran tratar con otro que cuadre con su gusto, porque ordinariamente desean tratar su espíritu con aquellos que entienden que han de alabar y estimar sus obras, sus cosas, y huyen, como de la muerte,
de aquellos que se los deshacen para ponerlos en camino seguro y aún a veces toman ojeriza con ellos. O sea, si hay un padre espiritual que es verdaderamente espiritual, estos sujetos se enojan con el padre espiritual porque los lleva a una perfección superior. Esto es un fenómeno muy común, que se manifiesta de muchas maneras. Algunos van cambiando de padre espiritual o de consejero espiritual hasta que encuentran el que se acomoda. Cuando se trata de fenómenos más graves que no están dentro de la vida espiritual, sino fuera de la vida espiritual, lo que sucede es, por ejemplo, como pasa hoy, lamentablemente, puede haber personas en pecado mortal porque son adúlteros, homosexuales, etcétera, que buscan un confesor que les apruebe esta condición que tienen, y entonces recriminan a los que les hacen notar su desviación sustancial. Pero sin llegar a este extremo, que hay que considerar porque es muy común en nuestra época, sucede de una manera más sutil y más espiritual. Muchas personas caen en la trampa del demonio y van cambiando de padre espiritual indebidamente. Es verdad que a veces hay que cambiar de padre espiritual cuando el que está no es ya suficiente para un crecimiento espiritual. Pero también es verdad que hay que perseverar cuando el padre espiritual lleva a un verdadero crecimiento espiritual. Entonces, ese tipo de inconstancia puede provenir no solo de la condición de principiante imperfecto, sino también del demonio que acrecienta ciertas pasiones, pero aplicadas al orden espiritual. Presumiendo, suelen proponer mucho y hacen muy poco. Esta es una característica muy normal. Por ejemplo, una persona que hace un retiro espiritual hace muchos propósitos y después no cumple casi ninguno, cuando vuelve del retiro espiritual. Bueno, esta es condición propia de los principiantes, sobre todo porque esta manera de multiplicar los propósitos corresponde todavía a una estructura espiritual meditativa, que es propia de los principiantes. O sea, elucubrar mucho, razonar mucho, porque hay una esperanza en el método natural de pensamiento para resolver los problemas que en el fondo son espirituales. Tienen algunas veces ganas de que otros entiendan su espíritu y su devoción, y para esto a veces hacen muestras exteriores de movimientos, suspiros y otras ceremonias. Bueno, esto hay que entenderlo en proporción al ambiente, porque como son sujetos todavía muy centrados en la imagen, si se trata de una universidad como esta, naturalmente las personas no van a hacer este tipo de ceremonias, movimientos, suspiros, pero cuando se trata de ambientes más populares, esto no es infrecuente. Es decir, una exteriorización de actitudes espirituales de manera exagerada, histriónica, o sea, una representación cuasi teatral, que siempre tiene un aspecto de exterioridad y está referida a otros, porque el núcleo de esta imperfección, que aquí es la soberbia, es la propia imagen frente a los demás. Y a veces algunos arrobamientos en público más que en secreto. Bueno, aquí está la clave, ¿no? A los cuales les ayuda el demonio y tienen complacencia en que les entiendan aquello y muchas veces codicia. Otro aspecto más espiritual es este: muchos quieren preceder y privar con los confesores y de aquí les nacen mil envidias y desquietudes. Que es lo mismo que dijo antes, pero al revés. Es decir, la actitud anterior era alejarse de los confesores cuando les dicen la verdad. Aquí está la actitud opuesta, acercarse cuando tienen la esperanza de ser estimados, alabados. Lo cual produce naturalmente envidias. Por ejemplo, pensemos en una parroquia, lo que pasa entre las señoras de la parroquia cuando quieren estar en vista del párroco y aparecer y figurar y bueno.
Entonces nacen 1000 envidias y desquietudes. Pero aquí viene el aspecto más importante porque toca el orden sacramental. Tienen empacho de decir sus pecados desnudos porque no los tengan sus confesores en menos y van los coloreando porque no parezcan tan malos, lo cual más es irse a excusar que a acusar. En vez de decir los pecados en blanco y negro, los dicen en colores, para que se produzca un efecto ilusionista. O sea, a través de la paleta de colores del pintor, que es el individuo que se confiesa, aparece que en el fondo lo que era malo es bueno porque no podía ser de otra manera, ¿no? Bueno, aquí se va como al núcleo del problema de estos principiantes en la vida espiritual. Se van a excusar más que acusar. Y a veces buscan otro confesor para decir lo malo. O sea, si tienen un confesor ordinario, le dicen las cosas comunes. Y cuando tienen un pecado peor, van a ver a otro, ¿no? Para no quedar mal. Buscan otro confesor para decir lo malo, porque el otro no piense que tienen nada malo, sino bueno. Bueno, es siempre una actitud muy madura, que está centrada sobre la imagen y sobre los afectos sensibles. Y así siempre gustan de decirle lo bueno, y a veces por términos que parezcan antes más de lo que es menos. De lo que es que menos, con gana que le parezca bueno. Como quiera que fuera más humildad, como lo diremos, deshacerlo y tener gana que ni él ni nadie lo tuviesen en algo. También algunos de estos tienen en poco sus faltas y otras veces se entristecen demasiado de verse caer en ellas, pensando que ya habían de ser santos y se enojan contra sí mismos con impaciencia. Lo cual es otra imperfección. O sea, van de un lado al otro. A veces no dan importancia a pecados que son importantes y otras veces hacen lo contrario, se entristecen demasiado de los pecados en los cuales caen, lo cual esconde una falsa humildad porque en el fondo se consideran perfectos. Quisieran ser santos en un día. Tienen muchas veces grandes ansias con Dios porque les quite sus imperfecciones y faltas, más por verse sin la molestia de ellas en paz que por Dios. No mirando que si se las quitase, por ventura se harían más soberbios y presuntuosos. Son enemigos de alabar a otros y amigos que los alaben. Y a veces lo pretenden, en lo cual son semejantes a las vírgenes locas, que teniendo sus lámparas muertas, buscaban óleo por de fuera. O sea, Dios permite incluso los pecados para que se conserve la humildad, que son estos pecados veniales, especialmente los pecados actuales. San Juan de la Cruz siempre distingue entre los pecados habituales y los pecados actuales. Los pecados peligrosos son los hábitos voluntarios, ¿no? El apego a los pecados veniales voluntarios. Por ejemplo, una persona que es perezosa y quiere ser perezosa, una persona que es vanidosa y quiere ser vanidosa. Aunque la vanidad sea un pecado venial, querer ser vanidoso esteriliza toda la vida espiritual y finalmente prepara pecados mortales. Hay personas muy vanidosas que quedan como neuróticos toda la vida. O sea, no se transforman nunca. Pero estas personas en realidad empeoran y muchas veces pueden caer en pecados mortales, no tanto siempre en el orden externo de la sexualidad, aunque a veces también sí, sino especialmente en el orden de la fe, porque para ser vanidoso, especialmente en el mundo contemporáneo, hay que traicionar la fe a veces, cuando llegan situaciones extremas, o la verdad, o la justicia.
de estas imperfecciones, algunos llegan a tener muchas muy intensamente y a mucho mal en ellas, pero algunos tienen menos, algunos más, y algunos son los primeros movimientos o poco más. Y apenas hay alguno de estos principiantes que al tiempo de estos fervores no caigan en algo de esto. O sea, al principio de la vida espiritual es muy común este fenómeno, aunque hay algunos que se destacan porque van caminando con mucha fortaleza y con mucha humildad, que es lo principal. Aunque sean efectivamente principiantes, ya se manifiesta en ellos la humildad que los llevará a una verdadera perfección espiritual. Y va describiendo cómo es la actitud del principiante que efectivamente va creciendo en la santidad, junto con la humildad. Como mora en estas humildes almas el Espíritu sabio de Dios, luego las mueve e inclina a guardar adentro sus tesoros en secreto y echar fuera sus males. Porque da Dios a los humildes junto con las demás virtudes esta gracia, así como a los soberbios la niega. Pero almas que al principio caminen con esta manera de perfección, entiendo, son como queda dicho las menos y muy pocas. Que ya nos contentaríamos que no cayesen en las cosas contrarias. Que por eso, como después diremos, pone Dios en la noche oscura a los que quiere purificar de todas estas imperfecciones para llevarlos adelante. San Juan de la Cruz, en sus obras, manifiesta que la verdadera purificación del sentido, o sea, el pasaje por el cual se va de la etapa de principiantes a la de aprovechantes, o sea, de la meditación a la contemplación, se da solamente de manera completa cuando se da el tercer pasaje, o sea, después de la noche del espíritu, cuando se pasa a la vía unitiva, al estado de perfección. Cuando se da el primer pasaje, todavía quedan las raíces de los vicios. La noche oscura del sentido no purifica totalmente, porque no llega al espíritu, justamente. Es una reformación externa, dice. Por esto sucede que los que llegan a una cierta perfección espiritual intermedia a veces pueden caer y tienen vicios que cuando son voluntarios son peores que los de los principiantes porque son más irreformables. Y de esta manera explica San Juan de la Cruz el mal que hacen muchas personas en la iglesia, especialmente los herejes. Los herejes son sujetos que han llegado a una cierta perfección espiritual y han decaído porque no se ha terminado de purificar su espíritu, aunque tienen ciertas condiciones externas del pasaje de una etapa a la otra. Lo mismo podríamos decir de un sacerdote, de las personas espirituales, de un obispo, de un papa, que está en esta condición, como se ve a lo largo de la historia de la Iglesia por muchos siglos. O sea, por supuesto que esto tiene distintos grados de efecto exterior según la condición y la función de cada persona espiritual. Lo importante es considerar que la acción completa de la gracia se da solamente en la perfección espiritual. Por eso existe el purgatorio. Cuando la gracia no termina de hacer su camino en esta vida, lo termina de hacer en el purgatorio. La diferencia es que en esta vida se merece, o sea, los actos hechos con gracia son meritorios, o sea, permiten un crecimiento, la donación de la nueva gracia. En cambio, en el purgatorio los actos no son meritorios. Es decir, que en el purgatorio hay una reformación punitiva solamente. O sea, un acomodamiento de la personalidad espiritual que no merece un crecimiento en el grado de gracia. Por eso,
es siempre recomendable, y es lo que hacen todos los autores espirituales, lo veremos en San Juan de la Cruz, en San Ignacio de Loyola después, junto con San Juan de la Cruz, y todos los autores espirituales recomiendan el combate espiritual, la lucha. Aquí San Juan de la Cruz también hablaba de lucha. Por eso es siempre necesario mantener la actitud de ánimo despierto, combativo en la vida espiritual, que es la energía espiritual. Cuando hay un adormecimiento, un acomodamiento, se pierde la energía espiritual. Por eso los santos amaban las dificultades, las penas, los dolores, etc., porque percibían esta ley fundamental del desarrollo de la vida espiritual. O sea, a la verdadera persona espiritual las dificultades no lo perturban porque finalmente las comprende como necesarias para el crecimiento espiritual y para la transformación de la propia personalidad. Veamos entonces las características de los principiantes según otros vicios. La avaricia. Tienen muchos de estos principiantes también a veces mucha avaricia espiritual, porque apenas les verán contentos en el espíritu que Dios les da. Andan muy desconsolados y quejosos porque no hallan el consuelo que querrían en las cosas espirituales. Quiere decir que estos principiantes, aunque sean jóvenes, son como viejos, porque la avaricia es un vicio de viejos. Es un vicio de viejos. Al contrario, hay viejos que son jóvenes espiritualmente porque no tienen avaricia. O sea, la avaricia en este sentido, naturalmente es simbólica, porque no se trata directamente del dinero, aunque a veces se conecta con esto también, es una avaricia de fuerzas espirituales. Uno quiere conservar lo que tiene, especialmente el gusto que logró, la tranquilidad que logró, la calma que logró, la imagen positiva que tiene ante los demás, la función que tiene, etc. Esta avaricia espiritual produce una especie de parálisis. Una parálisis sustancial que puede coexistir con una especie de activismo espiritual, de ir buscando siempre recetas nuevas en la vida espiritual o consejeros nuevos. Muchos no se acaban de hartar de oír consejos y aprender preceptos espirituales y de tener y leer muchos libros que traten de eso, y báseles más en esto el tiempo que en obrar la mortificación y perfección de la pobreza interior de espíritu que deben. Esto también tiene su versión popular, ¿no? Algunos se cargan de imágenes, rosarios bien curiosos, etc. Tiene su versión superior y su versión inferior, ¿no? O sea, depende del ambiente, depende del ambiente, que es el problema sustancial. O sea que no es un crecimiento interior verdaderamente, es un crecimiento imaginativo en relación con el ambiente externo. Pero de estas imperfecciones tampoco, como de las demás, no se puede el alma purificar cumplidamente hasta que Dios le ponga en la pasiva purgación de aquella oscura noche que luego diremos. Mas le conviene al alma, en cuanto pudiere, procurar de su parte hacer por perfeccionarse, porque merezca que Dios le ponga en aquella divina cura, donde sana el alma de todo lo que ella no alcanzaba a remediarse. Entonces, la verdadera terapia, la terapia definitiva, es esta sanación que produce la gracia.
O sea, no hay una psicoterapia natural que pueda llegar aquí. Porque por más que el alma se ayude, no puede ella activamente purificarse de manera que esté dispuesta en la menor parte para la divina unión de perfección de amor, si Dios no toma la mano y la purga en aquel fuego oscuro para ella, como y de la manera que habemos de decir. O sea, el alma sí se puede ayudar a sí misma, pero no alcanza al resultado final. Tanto menos alcanza una ayuda externa, porque la ayuda externa siempre es dispositivo para la ayuda interna, porque los actos son del propio sujeto.